Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la tercera semana de Pascua, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo desde 19 hasta 30. En aquel tiempo, el Señor Jesús continuó diciendo a los judíos: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Lo que Él hace, el Hijo también lo hace, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras más grandes todavía, que los dejarán admirados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que el poder de juzgar se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no es llevado a juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha hecho también que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le dio autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. El texto puede parecer un poquito complicado, casi oscuro, pero como siempre, si lo leemos dentro del contexto, entonces se puede entenderlo perfectamente. Jesús se encuentra en Jerusalén con ocasión de una de las fiestas de los judíos. En este caso, curiosamente, el evangelista Juan no especifica de qué fiesta se trata, pero dice que cuando llegó, siendo de sábado, encontró a un enfermo y lo sanó. No solamente lo sanó, sino que le ordenó ir a su casa llevándose su camilla. Por eso lo estaban buscando. ¿Por qué? Porque según la mentalidad, ni siquiera se podría decir la ley de Moisés, sino que la mentalidad, la mala interpretación de la ley de Moisés, según la cual es cierto que en día de sábado no se puede trabajar por los hebreos, pero eso era para salvaguardar el bien de la persona, garantizar a todos su día de descanso. Evidentemente, Dios, por medio de Moisés, no quería decir que en día de sábado no se puede curar a los enfermos, sanar a los enfermos, porque esto sería exactamente lo contrario del sentido del mandamiento. El mandamiento Dios lo dio para el bien de la persona y no por el mal. Bueno, Jesús había sanado en día de sábado a este enfermo, le había ordenado que volviera a su casa llevándose su camilla, y esta gente lo consideraba un blasfemo, lo consideraba un gran pecador. Ahora, aquí se podría pensar y decir lo que en otra ocasión había dicho un jefe de sinagoga de Galilea a los enfermos que iban a buscar la sanación por parte de Jesús.
Él había dicho, la semana tiene 7 días. Pueden venir en uno de los otros. ¿Por qué precisamente el sábado? Parece incluso un consejo de buen sentido, de común sentido, pero no. Jesús quiere sanar precisamente en día de sábado, y no por el gusto de violar a la ley o por el gusto de ponerse en contra a las autoridades, sino precisamente porque el sábado es el día de Dios. Y Jesús quiere poner en claro que el bien que Él está haciendo a la gente viene por parte de Dios. Por eso insiste mucho en la primera parte sobre el verbo hacer. Jesús dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. Y a mí me llama mucho la atención que no habla al pasado, sino que al presente. A veces nosotros hablamos de las obras de Dios al pasado, como si Dios hubiera trabajado solamente en el momento de la creación o de unos grandes eventos bíblicos y luego se hubiera jubilado. No, todo lo contrario. Jesús dice que el Padre sigue actuando en bien de la humanidad, por el bien de cada uno de nosotros. Claro, nosotros no lo vemos, pero Jesús, que está en una intimidad, en una comunión tan completa, tan plena con el Padre, Él lo ve y por eso actúa según la voluntad del Padre. Jesús dirá, mis palabras no son mías, sino que son palabras del Padre. Yo repito lo que he oído por parte del Padre. Y también dirá, lo que yo hago no son obras mías, son las obras del Padre. Y por eso dice a los judíos, y no se sorprendan, porque verán cosas más grandes que no sanar a un enfermo. Por ejemplo, resucitar a los muertos, porque esto es el poder supremo. El poder supremo no consiste en dar la muerte. Los humanos también podemos dar muerte a nuestros hermanos y hermanas, y desgraciadamente muchas veces así pasa. También los humanos podemos dar vida. En cambio, devolver la vida e incluso dar vida plena y eterna, esto pertenece solo a Dios. Pero, dice Jesús, el Padre compartió este poder con el Hijo, precisamente porque el Hijo viene por parte de Él. El Hijo ha sido engendrado por parte del Padre, comparte su propia naturaleza divina. Y Jesús añade otra cosa muy importante, dice que incluso el juicio, el Padre se lo entregó al Hijo. En este sentido, no tenemos que pensarlo como si Jesús se sentara en un trono y empezara a juzgar a quién premiar y a quién a castigar. En este caso, los biblistas hablan de la escatología realizada, es decir, del juicio que no se dará simplemente al final del mundo o de la vida de la persona, sino que ya en el presente. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús es la palabra definitiva de la salvación. Y por eso ni siquiera es necesario que sea Jesús a juzgarnos. ¿Por qué? Porque con razón que uno acepte esta palabra de salvación o la rechace, se está automáticamente juzgando. Por eso Jesús insiste que tomamos en serio esta palabra de salvación, porque ni siquiera Dios después tiene otra posibilidad. En Jesús Dios nos ha ofrecido definitivamente la totalidad de la salvación. Y por eso Jesús termina otra vez subrayando cómo Él no ha venido para hacer su voluntad, sino que la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es ambigua. La voluntad del Padre no es contradictoria. Voluntad del Padre no es salvar a uno y condenar a otro, sino es la salvación universal
de todos los humanos. El problema es que Dios pero siempre respeta a la libertad humana y por eso toca a nosotros en definitiva aceptar o rechazar esta oferta. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si el Hijo no hace nada por su propia voluntad, sino que pronuncia palabra del Padre, actúa las obras del Padre para cumplir su voluntad, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Uno podría preguntar, pero ¿cómo podemos nosotros? A diferencia de Jesús, nosotros no podemos ver al Padre, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver a Jesús, precisamente por medio de los evangelios. Entonces sí, tratamos de encontrar siempre un tiempo para escuchar la palabra de Jesús, para meditar sobre su obra, sus acciones, para que, imitando a Él, nosotros también podemos imitar al Padre.